En esta sección vamos a trabajar con algunos requerimientos técnicos y de programación requeridos para crear cualquier informe en el generador de reportes. Todo reporte que se trabaje a través del generador de reportes requiere un origen de datos. Ese origen de datos debe ser un programa realizado en SQL Server, ya sea como una vista o como una función tabla. Entremos entonces al SQL. Seleccionemos la empresa todoterreno y seleccionemos la opción de vistas. Busquemos aquí la vista que corresponde al encabezado de facturas, la cual denominamos B reporte facturas. Mouse derecho, le decimos Screen View As y le decimos crear tu nueva ventana de Windows. Miremos entonces. Una vista es un programa de SQL Server el cual siempre debe comenzar con un Create View y el nombre que le vamos a dar a la vista. Luego trae una instrucción de Select y la relación de todos los campos que se requieran. Cada uno de estos campos debe llevar un as que corresponde al nombre o título del campo que se va a presentar en el informe que se genera. Estos títulos no deben llevar espacios en blanco. Después de la instrucción select, se debe trabajar el from. En este caso, el from lo estamos haciendo con tradi. Y además, estamos relacionando tradi a través de los inner join con tablas como tipo de documento, MTPROCLI, que sería el maestro de clientes, vendedores, tipo de venta, zona, canal, ya que de estas tablas también debemos extraer información. Luego debe tener un where o una condición. En este caso, que el origen es facturas y los documentos maestros son facturas, facturas remisionadas, notas débito y notas crédito. Las vistas básicamente corresponden a instrucciones que seleccionan información. Cuando se requieren manejar condiciones especiales para extraer la información, como por ejemplo en cartera, se requiere generar un informe a 31 de diciembre, o sea, con cortes a unas fechas específicas, se debe manejar una función tabla. Veamos en este caso el extracto de cartera. Para ello, entremos por la opción de programación, funciones, funciones tablas y busquemos la del extracto de cartera. En este caso se llama BFNBOF reporte cartera. Mouse derecho, le decimos Screen, Create y Nuevo. Lo primero es que debemos decirle un Create Function y el nombre que le vamos a dar a esta función. Lo siguiente son los parámetros que vamos a utilizar. En este caso, fecha actual y fecha de corte. Ambos son campos de fecha. Luego hacemos un return tabla para indicarle que queremos que se retorne una tabla, el as, el return y finalmente hacemos el select. El select se hace bajo los mismos parámetros de la vista, es decir, tenemos un select, tenemos los diferentes campos con sus correspondientes nombres o títulos, tenemos un from para trade, unos inner join que relacionan trade con tablas como tipo de documento, MTPROCLI, o sea, con los clientes, ciudad, centro de costos, tipo de venta, vendedor. Y finalmente tenemos una condición de where, donde vamos a decir que el origen de datos es factura, que solamente traigamos facturas que correspondan a clientes, que no sean de contado, que el tipo de documento afecte cartera y que la fecha de la factura sea menor o igual a la fecha de corte o al parámetro establecido. Una vez creadas las vistas o las funciones tablas, las debemos ingresar a una tabla técnica de FoxPro donde se ingresa toda la relación de vistas, funciones y SP utilizadas en el análisis de estructuras. Esta tabla se llama FVistas SQL y está en el módulo común. Ingresemos a ella y busquemos, por ejemplo, ver reporte facturas. ¿Qué se debe ingresar aquí? El nombre de la factura, según el tipo debe ser View, que es una vista, un campo Memo, en donde tenemos la instrucción como tal o el programita como tal,
un nombre o comentario sobre la vista y lo más importante para nosotros, el nombre del origen de datos, que en este caso es facturas, y el módulo con el cual se relaciona. Si la vista o la función tabla no tienen el campo de módulo y el nombre, el origen de la tabla, no se pueden visualizar a través del generador de reportes. Básicamente corresponde a que al momento de entrar facturas, informes, generador de reportes, al momento de crear cualquier reporte y consultarlo, en este caso detallado de facturas, el origen de datos es facturas, el que acabamos de ver. Si buscamos la función tabla, control F, traemos el nombre de la función tabla y le decimos buscar, la ubicamos y miremos entonces los campos. El nombre de la función, el tipo va a ser función, el campo memo donde digitamos el programa, el comentario, el origen de datos, que es cartera, y el módulo que corresponde a cartera. Si entramos a la aplicación y entramos al módulo de cartera, informes, otros informes, generador de reportes, y buscamos un extracto, tenemos entonces que el origen de datos corresponde a cartera, como lo vimos registrado en el FVistas SQL. Otro aspecto técnico importante corresponde a los pop-up que se requieren en el generador de reportes, ya sea para los campos de filtro o para los campos actualizables a nivel de la planilla. Para ello, entremos por el módulo de maestros y movimiento, planilla, cliente, datos generales. Entonces, el primer pop-up que se utiliza es a nivel de los campos de filtros, es decir, tenemos el campo de ciudad. Si le damos clic en el botón de pop-up, él nos presenta una lista de los códigos y las ciudades. Generemos esta planilla y en ella tenemos igualmente una serie de campos actualizables que también utilizan pop-up, como el campo ciudad, damos clic y también igualmente tenemos la presentación del campo. Si damos clic y seleccionamos alguna información, él nos va a traer es el nombre de la ciudad y no el código. Ahora bien, cuando entramos al generador de reportes, nosotros en la parte inferior izquierda tenemos el nombre del informe o la planilla. En este caso se llama planilla clientes datos generales. Vamos a buscarla. Entonces ingresamos por informes, generador de reportes, planilla, clientes datos generales. El primer pop-up se arma a nivel de la pestaña de filtros. Básicamente por cada uno de los campos ponemos el nombre de la consulta de pop-up que requiere. El segundo pop-up se maneja a nivel del campo en la pestaña de formatos y se utiliza en este campo de pop-up. Igualmente estamos colocando el nombre de la consulta o pop-up que se requiere utilizar. Ahora veamos esto cómo se configura dentro de la aplicación. Para ello entramos al Fox y debemos consultar en el módulo común una tabla que se denomina Pop-up Head Informe. Esta tabla trae todas las listas de los pop-up requeridos a nivel del generador de reportes. Veamos por ejemplo el de ciudad. El de ciudad se arma a través de instrucción de select con dos campos, código de ciudad y nombre, y haciendo la consulta con la tabla ciudad. Simplemente la instrucción sería select con ciudad, nombre from ciudad. Después tenemos dos campos que solo se utilizan a nivel de los campos para las planillas. En este caso estamos diciendo el campo que vamos a ver, que en este caso es nombre, y el campo o el valor que vamos a grabar, que en este campo es ciudad. Como lo vimos en la planilla, el campo que presentamos es nombre, pero el campo que grabamos en la tabla como tal es ciudad.